humanidad. ¿Sí? O sea, por lo menos, ¿qué le queda a uno de esa reflexión? ¿Por qué eso? ¿Sí? Me imagino que una de las reflexiones que siempre todos los pensadores, científicos, siempre pretenden, o somos tan soberbios, o hemos sido tan soberbios de creer de que la realidad realmente ya pueda tener una explicación y pueda tener una definición. Y eso para todo. Yo pienso que pretender creer de que va a existir un sistema, una organización social que no va a cambiar, que va a haber, digamos, que va a ser eterna, es un llamado parecido. En el conocimiento ya sabemos que así como decir, todo concepto está abierto, está propenso a ser redefinido y que no va a existir. Yo pienso eso, yo creo que alguien puede decir, no, es que va a haber un sistema de paz y amor y eterno donde no hay conflictos. Yo eso me parece, cuando antes era el deseo de los hombres, entonces buscamos la teoría que nos diga eso, cuál es la verdad sobre tal cosa, cuál es la verdad sobre la realidad, qué es la que nos defina ya la realidad. Como los estudiantes, díganos cuál es la teoría que explica todo y así no tenemos que estudiar toda esa vaina, muchos hermanos. No es que todos le dicen a uno algo, todos le dan una interpretación de la realidad, digamos así. Y eso nos costó, porque nuestra generación sí estaba convencida de que había un discurso, y no porque ese discurso no tenga elementos de validación, y lo sigue teniendo y con mucha fuerza. Pero me parece que esa reflexión es eso, ¿no? Lo que queda es que la discusión de la realidad es que va a ser siempre, y no es nuevo, desde siempre ha sido el problema de la discusión del hombre, y que quizás como la ves en la investigación, pretender tener una definición acabada sobre eso, pues sí es ponernos a arar en la arena, digamos así. Y que lo que tenemos son interpretaciones validadas, digamos, y por eso, en ese sentido, esta es de la línea que fundamenta que el objeto de investigación se construye en el que está dado. Y por eso cualquiera puede estudiar la violencia en Colombia o X problema y lo que se va a validar es los argumentos y la forma como lo demuestra. Independientemente con una o dos teorías, ya sea que utilice una o utilice varias o construya su misma teoría, que son como los referentes para el marco teórico. Y a mí lo que me llama la atención y reivindico eso, y lo lleva a uno a entender eso, o sea, cómo desde el conocimiento alimenta la tolerancia, por ejemplo, que eso sí es posible, alimenta de que yo acepte que usted piense diferente, así ni siquiera usted piense científicamente ni con el rigor científico, así sea usted del color que sea o de la creencia que sea, yo estoy en una disposición de respetarlo, y eso me parece para las cosas humanas muy importante. O sea, se me ocurre que uno como que puede desprender de eso, y que ya no le mata a uno, no es que yo sí voy a hacer una investigación para demostrar la verdad y la realidad, tal cual. Digo, hermano, sí, vaya de usted solo porque ya estamos muy viejos para creer de que usted sí me va a dar la fórmula de eso. Sí, yo le miro si usted es riguroso en su cuento, que sea positivista, keynesiano, y que sea consecuente, digamos, con el rigor de su planteamiento. Y desgraciadamente es así, o felizmente es así, que ya empecemos a tener el carácter que decíamos, digamos, de recursividad y dialogismo que tiene la complejidad, porque es que está ligado con los conceptos de complejidad. Eso se me ocurre a mí como para este primer punto, digamos, que queda como abierta esa y que va a seguir siendo una discusión. ¿Sí? Eso se me ocurre. Yo quería plantear, claro, Maturana no desarrolla, no es del interés de desarrollar el concepto del tiempo. Sin embargo, yo aportaría, digamos, esa mirada, porque el tiempo también es una preocupación de la humanidad, y sobre ese desarrollo del tiempo, pues opera, digamos, la incertidumbre, que es lo que plantea también Wallerstein, al colocar a ese observador, agregar allí coherentemente, digamos, que ese observador está parado en un tiempo específico y observa desde un tiempo específico, y su praxis de vida se desarrolla desde unos tiempos específicos, y su preocupación es por el futuro, es por el pasado, pero también es por asir el presente, por contener e intentar explicar el presente. Yo agregaría, digamos, esa concepción del tiempo, porque sin ella no podríamos reflexionar y no nos ocuparíamos tampoco de qué es la realidad, ¿cierto? Es más, los desarrollos de causa y efecto que se generan obligan al observador a inquietarse, a preguntar,
¿por qué ocurrió esto? Y ahí inmerso está el tiempo. Y es también un desarrollo biológico, ¿cierto? Y una ocupación también del científico es poder ver en el pasado para predecir o generar tendencias de lectura sobre esa causa de efecto que está ocurriendo allí, ¿cierto? O que ha ocurrido. Y digamos, allí creo que una de las preocupaciones por las que también está transitando la ciencia política y las políticas públicas es poder redactar todas esas lógicas y desarrollarlas, cada una en su especificidad, ¿cierto? Pero también inquieta que no hay soluciones. Si las políticas públicas logran desarrollar las ciencias y aplicarlas y entender, digamos, que existen unas necesidades específicas y que hay que resolverlas, pues no lo están logrando. Yo quisiera dejarlo hasta ahí, esos planteamientos, como aportes. Muy bien. Yo insistiría eso, para maturar en el tiempo es el presente, es la praxis de vivir. Eso me parece interesante en él. Hay un párrafo en uno de los textos donde, para mí, creo con los cuentos de coyuntura, donde dice, es ahí, digamos, no hay otra condición de la vida. Y pasando al segundo punto, donde yo también creo que el tufillo de la posibilidad de que Maturana plantee que el sujeto de un ser biológico no está diciendo que existe un determinismo biológico. Y eso sí nos da cabida a la segunda, que podemos considerar segunda tesis. Nosotros los seres humanos operamos como observadores, esto es, hacemos distinciones en el lenguaje. Esa puede ser, digamos, como entrar la tesis, donde ya ahí sí, como se dice, nos entendemos en el lenguaje y ya empieza otro drama, digamos así, ya es otra cosa, sin dejar de ser, digamos. No sé, la segunda tesis. Bueno, la segunda tesis dice, para el autor, el acto de observar es el punto esencial de partida como la pregunta más fundamental en cualquier intento de entender realidad y razón como fenómenos del dominio humano. Pues ahí ya intervención. Con el lenguaje, ¿tiene una tesis? ¿Maturana? Sí, tiene una tesis relacionada con el lenguaje. Porque esta es esa, el observador se encuentra a sí mismo en la praxis de vivir. ¿Sí? Para el autor, el criterio de validación de las explicaciones científicas es el dominio peculiar de las explicaciones y de afirmaciones derivadas acerca de la praxis de vivir que es definida y construida por el observador en la aplicación del criterio particular de validación de las explicaciones que lo definen. ¿Eso? No, era para mirar de que de todas maneras. Pues ya ahí quiero meter la cuchara en términos de... Hay una discusión que es importante y es el cuento de la razón. Y ahí sí creo que la discusión que plantea Manuel es importante. O sea, no es tanto... Digamos, hoy en la mañana leía que Ginás ya logró establecer una alternativa de solución al problema del Parkinson. ¿De qué? Del Parkinson, del Alzheimer. Sí. Sí, y un hombre como este nos está diciendo, podemos explicar la razón humana como parte de una función, de un ámbito de función del cerebro. O sea, ahí nos está dando una cosa donde nos dice, la razón está limitada también por una condición biológica. La esquizofrenia se puede explicar, se pueden explicar la depresión, se puede explicar el dolor, se puede explicar a partir de estados funcionales del cerebro. Y nos está diciendo incluso que ya hay posibilidad de decir si una persona está teniendo una percepción distorsionada de la realidad, y a él se está parando desde un punto de vista que no es precisamente el de Maturana. Él se está planteando desde casi que el conductismo, diciendo lo que necesitamos es fármacos para que la depresión nos mejore los estados funcionales y nos construye un espacio de saber que además incluso es hegemónico, porque ya lo que están buscando es la patente y quién va a vender y quién va a ganar y cuánto le toca a él. Y entonces la ciencia tiene un escenario muy fuerte de incidencia en la vida, y estamos hablando de no esta ciencia, no esa ciencia de la que se refería Juan Carlos. Estamos hablando de esa ciencia que produce un efecto inmediato y que está generando, sí, que compremos estas máquinas que si no utilizan, que si no nos funciona el videobin, entonces no pudimos hablar, que si
es la que nos está condicionando un conjunto de elementos de que si no convoca la nacional, entonces nosotros no nos podemos reunir en otro lugar, porque es que el punto desde donde se emite es importante, incluso también hasta la expectativa frente al resultado del trabajo. Y entonces, claro, yo no puedo hacerme el obvio, yo no estoy diciendo que Maturana no tenga un campo, o sea, un lugar importante en el escenario, pero yo sí me haría la pregunta que se hace un poco Juan Carlos, y es, ¿por qué no es hegemónico? ¿Por qué Marx, a pesar de construirnos una crítica tan fuerte a lo social, hoy la crítica al capitalismo no nos da todavía para decir salgámonos del capitalismo y superemos esa instancia social? Y eso ya cuestiona el pensamiento crítico. Quiere decir, espérese, que de pronto no hemos entendido el fenómeno en profundidad. Nos toca todavía quedarnos un poco en lo que nos funciona, en lo que opera, en lo que nos da un marco de certeza. Y ahí sí, para mí el problema es de verdad en términos de satisfacción de estado mental. Si a mí la verdad me genera un estado mental de satisfacción, no necesito que la crítica o que el conocimiento me genere angustia. Y mucha gente vive feliz en ese lugar. ¿Cómo se construye y cómo se consolida ese lugar? Entonces sí, Maturana nos plantea unos elementos interesantes. Para mí esta vaina es herramientas para que nos podamos defender de toda esa criterio de verdad, de toda esa fuerza, de todo ese peso que le pretenden dar. Pero el problema es que nuestras prácticas están aquí, presentes. Y a futuro no veo cómo la podamos modificar. Ahora, ya colocándolo en perspectiva, digo, listo, tratemos de, chistoso, hacer escuela para confrontar la escuela. Pero creo que es por ahí. O si no, no estaría aquí. Pero para mí sería abolicionista desde la base. Y ya hay unas corrientes críticas que incluso estamos peleando por un modelo de educación. ¿Cuál es el modelo de educación? Sí, vamos a seguir pagando, vamos a seguir financiando, vamos a seguir que los bancos sigan haciendo negocios con nuestro conocimiento, con nuestra posibilidad de validación del conocimiento. Pero es que nosotros estamos validándolo también. Y mire que el problema yo ya lo acerco a que cuáles son las políticas públicas que nosotros estamos generando y salimos incluso a aplicar lo que le pasa a los economistas. Si usted es economista marxista y sale a aplicar un modelo econométrico neoliberal, pues muy berraco, porque su práctica está... Entonces, aquí podemos generar un escenario de ruptura, pero esa ruptura no es total, y en esa es que creo que la discusión todavía no nos da para ser tan anarquistas como quisiera Lucho, o tan positivistas como quisieran los liberales. Yo quisiera decir una cosa, por ejemplo, las lógicas, por ejemplo, de Indigna Teobos plantean una lógica de hacer un replanteamiento, pero yo retomo el argumento de Maturana sobre el amor, y es que con la vida y con la ciencia hay que ser apasionado, o sea, indiscutiblemente. Uno tiene que jugarse en la esencia de creer en lo que está haciendo, ¿sí? Y es el hecho de que las prácticas desde la academia generan transformaciones en las políticas públicas, ¿sí? Indiscutiblemente. Y en eso yo sí creo en el hecho de estar acá construyendo lógicas de teoría, pero desde enfoques de criterios de práctica. O sea, yo creo que de acá se pueden sacar procesos de investigación y de construcción que realmente traten de cambiar este país. Puede que no lo hagamos, pero eso no quiere decir que no se pueda avanzar y no se puedan generar construcciones. O sea, cuando a Tomás Alva Edison le dijeron, oiga hermano, pues usted falló 200 veces haciendo una bombilla y solamente la última le funcionó. No, mano, yo inventé 200 formas de no hacer una bombilla. Le facilita el trabajo a otros, a los que vienen detrás de uno generando las líneas de trabajo. O sea, las líneas de acción en investigación no parten de la nada. Por ejemplo, si fuera en la línea de construcción marxista, por ejemplo, en los panfletos italianos de la década del 80,
con Giovanni Papini, cuando en uno de sus panfletos decía, venga, la universidad tiene que jugarse por la ignorática.